¿Qué es un circuito? Entonces, un circuito, como ustedes lo escucharon y saben muchos, es el cableado de cosas, digamos, ¿no? Eso es un circuito. Un circuito de caminos, una integración de caminos, ¿no? Esquinas, plazas, nodos, qué sé yo, ¿no? Entonces, son circuitos. Y aquí y viene un tema aquí, lógico, dice. Entonces, cuando viene un circuito lógico, quiere decir que va a tener un funcionamiento en términos de la lógica. ¿Qué es un circuito? Es una maraña de cables. Un circuito va a ser un camino donde van a intervenir proposiciones, ¿ya? Van a haber nodos, van a haber... en este caso, las proposiciones van a ser como llaves, ¿ya? Entonces, mientras se conectan, diremos, es una, ¿cómo les puedo decir? Es una red de conexiones lógicas donde intervienen, intervienen proposiciones y formas de circuitos en serie y en paralelo, ¿ya? En paralelo. Entonces, a ver, ¿qué cosa es un circuito en serie? Bueno, este es un circuito, antes de eso, ¿ya? Es decir, aquí, un circuito, por ejemplo, puede significar lo siguiente, fíjense. Este es un borne, una punta, ¿no? Donde, digamos, podemos soldar y podemos hacer esta situación de, ¿cómo se llama? Una cosita, de modo que podemos decir, este es un cable, de aquí pasa energía y va a pasar al punto B, energía. Pero para que pase energía, ahora yo lo voy a mezclar con proposiciones lógicas. Entonces, esta pequeña cosita puede significar un nodo o un circuito que vaya en serie de manera que la corriente llegue a este lado, ¿no? Entonces, viene la corriente, fíjense, viene por aquí, sube, baja y llega aquí, ¿cierto? Pero ahora nosotros vamos a hacer lo siguiente, fíjense. Vamos a llamar circuito en serie. En serie, ¿ya? Para nosotros un circuito en serie va a ser lo siguiente. Esta por si acaso es una proposición P, le llamaremos, ¿ya? Esta es una proposición P, ¿ya? Por la cual pasa corriente, digamos. Es un poquito abstracto, pero ese es un circuito en serie para nosotros va a ser lo siguiente, fíjense. Este va a ser así. Vamos a agarrar el borne A y voy aquí a agarrar una expresión de esa naturaleza, pero que vas a presentar una llave, ¿ya? Es una llave. ¿Qué es una llave? Es como cuando estás en tu casa, ¿no? El interruptor, por ejemplo, para encender luz es una llave, ¿no? Pues vos agarras, lo conectas y pasa la corriente, ¿ya? Entonces esta llavecita se cierra y pasa corriente. Se abre, entonces quiere decir que no pasa corriente, ¿ya? Cuando se cierra, vamos a decir que es verdad. Y cuando digamos que es falso, se va a abrir, ¿ya? Es lo mismo que en nuestros aparatos electrónicos, ¿no ve? 1 o 0. 1 es prendido, 0 es apagado. O si no, on, off. Apagado, prendido, ¿no ve? Entonces, este va a ser así, fíjense. Este va a ser para nosotros la proporción P, y esta va a ser la proposición, bueno, aquí es el borne B, y esta es la proporción Q, ¿ya? Este circuito que está en serie, ¿por qué está en serie? Porque está uno al lado de otro. Eso quiere decir en serie, uno a continuación de otro. Y este conectivo para nosotros va a significar P y Q, ¿ya? Ese circuito para nosotros significa. Entonces aquí el circuito en serie tiene que ver es una conjunción, ¿ya? Conjunción de circuitos, que es una conjunción, ¿ya? Conjunción de circuitos. La conjunción con la lógica va con I. Cada vez que se escribe esto, este es su circuito. O si este es su circuito, este es su proporción asociada, se llama, ¿ya? Esta es la proposición asociada al circuito. Y este es el circuito en serie, ¿ya? Entonces, uno con otro tiene que ver. Este es su circuito, esta es su proporción asociada. Si esta es la proporción asociada, ese es su circuito
en paralelo. Entonces, y este, a diferencia del otro, va a ser con la disyunción, ¿ya? Es una disyunción. Si quieren para mayor aclaración, es con este O, ¿ya? El otro era con el I. El otro era con el I. ¿Ya? Entonces, se ve, ¿no es cierto? Ya, ahora, ¿cuál es ese circuito? Ese circuito en paralelo va a ser así, fíjense. Aquí está el borne A, nos viene el circuito, entonces así está, fíjense. Entonces, P, Q, y aquí viene el borne B, ¿ya? Ese es el circuito en paralelo, un circuito en paralelo, y su significado, perdón, su circuito asociado, perdón, su proporción asociada es la siguiente. Se lee P, O, Q, ¿ya? Entonces, esta es la proposición asociada. Proposición asociada. ¿Asociada a quién? La pregunta, ¿no? A su circuito en paralelo. Cuando se tiene un circuito en paralelo, su proporción asociada es esta. Y si tienen la proporción asociada con el O, su circuito es aquel. ¿Entendido? ¿Ya? Ahora, esta es una proporción simple. Esta es una simple. La pregunta es, ¿cuándo va a pasar cociente de A a B? A ver, fíjense en este caso. Allá nomás, ahí creo que se ve, ¿no? Ahí está, fíjense. Pregunta, ¿cuándo va a pasar cociente de A a B? Cuando las dos llaves se cierren. ¿Ve? Si una llave está abierta y la otra se cierra, obviamente no va a pasar cociente, ¿no ve? Entonces, ¿qué quiere decir que cuando se cierra? Quiere decir que esta, cuando es verdad, dice esta, y es verdad, quiere decir que se cierra, entonces pasa cociente. Cuando dice que esta es verdad y verdad, entonces la conjunción, ¿cuándo era verdadera? Para los primeros estudiantes que han estado presentes. La conjunción es verdadera cuando ambas son verdades, ¿ya? Entonces, de la misma manera se trabaja en lógica para circuitos. Si estas dos son verdaderas, entonces pasa cociente. Pero si una es falsa, ya no pasa cociente, ¿no? Si esta fuera falsa, entonces ya no pasa cociente, ¿no? Claro, esta es su simbología, pero no quiere decir que lo vamos a cesar físicamente, ¿no? ¿Ya? Entonces, el paso de cociente para en serie, los dos tienen que estar encendidos, o los dos tienen que ser verdad. ¿Estamos? Ahora nos iremos al circuito que es en paralelo. A ver, ¿qué me dicen ustedes? ¿Cuándo va a pasar cociente de A a B? ¿Quién me dice? Cuando una llave se cierra, Inge, cuando solo Por una. lo menos cuando una llave se cierra, por lo menos, ¿no ve? Si este se cierra, pues ya pasa corriente por ahí. Ahora, si este, digamos, está abierto y este se cierra, entonces ya pasa corriente, ¿no es cierto? Entonces dice, para que de aquí a aquí pasa corriente, basta que una llave se cierre, basta que una llave sea verdad, basta que una llave sea on, basta que una llave sea uno. Es decir, si esta es verdadera y esta es falsa, ya va a pasar corriente. Si esta más se abre, es decir, esta es verdad, los dos, mejor todavía, ¿no es cierto? Entonces, si esta es falsa, por ejemplo, quiere decir que está abierta, y para que pase corriente, este necesariamente tiene que ser verdad. Ahora, si ambas son falsas, ¿qué va a pasar? No pasa corriente, ¿no? Por eso se dice, y para los demás, ¿no? Decimos que la disyunción va a ser verdadera si al menos una es verdad, decimos. Por eso de ahí vienen sus tablas incluso, ¿no? ¿Ya? Entonces, normalmente, esta proporción es asociada a este circuito y este circuito, esta es su proporción asociada. ¿Estamos? Listo. Entendido, ¿no? Ahora, por si acaso, aquí para aclaración, si yo en algún momento aquí le pongo no P, no quiere decir que va a ser falso, simplemente es otra proposición. Si yo colocara ahí, por ejemplo, en ese circuito, entonces aquí le coloco no P, digamos. Como está en paralelo, entonces yo digo que es no P o Q. Nada más. El no le hace, porque si digamos por decir, yo digo, el día no está soleado como proporción, digamos, ¿cuál es su negación? El día está soleado, ¿no? Dice
escriba la proposición, así le voy a resumir ya, asociada del circuito dado. ¿Ya? Así. Entonces voy a dibujar un circuito, fíjense, y con ustedes nos vamos a dibujar un circuito. ¿Sí? Parto de este punto, les digo, un circuito en serie. ¿Vamos? Luego me voy por un cable aquí y digo un circuito en serie y de aquí que salga, bueno, así digamos lo podemos hacer, ¿no? Un circuito en paralelo. De aquí sale el cable. Este que vaya en paralelo con este, digamos. ¿No ve? Se juntan ambos y este que vaya en serie con este. Y punto, y llega a B, ¿no es cierto? Bueno, fíjense que es un cableado, digamos, ¿no? Pero ¿quiénes intervienen en un circuito lógico? Intervienen en proporciones. Puedo colocar aquí P, no Q. Aquí puedo colocar P, R. Aquí puedo colocar no R. Aquí puedo colocar no R. Aquí Q y aquí le pongo no P, digamos. Digamos, ¿no? Pero fíjense que este circuito es un circuito lógico, ¿no? Porque a medida que cada llave, siendo que sea esta verdad, se cierra, digamos, ¿sí? Pero si es falso, se abre. O si digamos si este se cierra, entonces aquello va a estar abierto, por ejemplo, ¿no? Si este se cierra, entonces, si este va a ser verdad, pues aquel va a ser falso. ¿Ve? Puede o no funcionar el circuito, no sabemos, ¿no? Pero es una construcción que se hace. Pero lo único que en este ejercicio me está pidiendo, ¿cuál es su proposición asociada? Me está diciendo, ¿no? Entonces yo digo solución. Entonces la proposición asociada al circuito, ¿no? Es la siguiente, ¿ya? Entonces tenemos que nosotros ser capaces de detectar circuitos en paralelo y circuitos en serie. ¿Estamos? Entonces, fíjense, ¿estos dos están en serie? Sí, ¿no ven? Entonces digo, P, lo que se escribe con I, quiere decir en serie, ¿ya? P y no Q. ¿Y con quién está en serie? Con este otro, ¿no ven? Y ahora viene aquí una llave posiblemente, ¿no? Porque esa llave va a ser todo eso, todo este circuito, ¿no? Entonces, a ver, escribiremos esto. Esto ya hemos escrito. Y, porque está a su continuación. ¿Y a qué me dicen? ¿Cómo escribiríamos? Entonces, aquí vendría no P, aquí está, ¿no? Y este está en serie con este. Entonces, digo, en serie con este. Pero este está en paralelo. Entonces, digo Q o no R. Esa partecita es un circuito, ¿no ven? Esa partecita que he escrito, que está en serie y este está en paralelo. Y ese circuito está en paralelo con este. ¿Ve? Y cuando es en paralelo, ¿qué se coloca? O o I. O, ¿no ve? Porque está en paralelo con este. Pero este circuito de aquí está en serie. Entonces, paréntesis, P, I, R. Y cierro la llave. Entonces, todo este circuito que está aquí es esta parte, ¿no? Por si acaso, todo este circuito de aquí, incluso se puede trabajar, por si acaso, en este tipo de esquemas, seccionando, se puede hacer, se puede trabajar, ¿ya? Eso que he colocado en rojo, en realidad es la llave, ¿no? En realidad, y después de la llave, ¿qué viene? Un circuito a continuación. Eso quiere decir que está en serie con no R. ¿Estamos? Y esa es su proposición asociada. Dice, escriba, bueno, dibuje, sería en tu caso, ¿no ve? Dibuje el circuito lógico de la proposición siguiente, ¿ya? Y vamos a ver, con una flecha nos vamos a dar. P implica Q y, digamos aquí, corchete, ¿ya? Le pondremos, qué sé yo, digamos, no Q implica T o no P, digamos. Cierro el corchete, incluso aquí puedo colocar llave
ya B, y entonces puedo colocar, aquí hay dos flechas, ¿no? Aquí le pondremos a ver I, ¿ya? Y le pongo aquí no Q. Ya, esa es una proposición, fíjense. Ahora dice, dibuje su circuito, ¿no es cierto? Entonces yo digo solución, pero en circuitos lógicos, la única base que he aprendido es solo en serie y en paralelo. No sé más, solamente esas dos bases me han dado. Pero aquí hay flechas, ¿no? Pero en todo caso, pero sé pues yo algo del álgebra de proposiciones. Y como yo sé, entonces sé que lo voy a escribir de otra manera. Digamos, a esta le ponemos, digamos, para resumir, P, digamos, ¿ya? Solución. Entonces, P va a ser equivalente a... Quiero dibujar mi circuito, pero no puedo porque hay flechas. Ahora, recordemos los ejercicios anteriores. ¿A qué es equivalente este? Entonces decimos, negamos el antecedente, colocamos disyunción y Q. Ese sería el primer paréntesis. ¿Están de acuerdo, no? Ese sería el primer paréntesis. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí, ¿no? Ya. Ahora me voy al siguiente. Fíjense. Y abro corchete y otra vuelta me he topado con una flecha. Entonces digo, me acuerdo y digo, este era el antecedente y este era el consecuente. Si yo quiero escribir esa flecha en términos de que no tenga flecha, entonces les recuerdo, dice así, ¿no? P implica Q es equivalente a decir la negación del primero se vuelve disyunción y el segundo. Esta es su equivalencia, ¿no ve? Entonces aquí está el antecedente y el consecuente. Este es antecedente y consecuente. Entonces negamos el antecedente, se vuelve O y copiamos este consecuente, ¿no ve? Ahí está, y cierro llave y no Q. Están, ¿no? Me están entendiendo. Finalmente digo, ahora, algo más me falta aquí. Este de aquí me falta. O ganamos espacio para no estar copiando mucho. No Q, ¿a qué es equivalente? A Q. A Q. Ahí estamos. Ya. Ahora vamos a hacer la gráfica, el circuito, ¿ya? Ahí abajito vamos a hacer el circuito. Entonces, fíjense, aquí en primer lugar, este es un circuito grande y está en serie con este, ¿ya? Entonces nos enfocaremos al circuito que está aquí adentro. Este es un circuito en paralelo, entonces dibujaré, fíjense, en paralelo, ¿no? Y este es no P y este es Q. A eso se presenta este, ¿ya? Ahora, dice aquí I, eso quiere decir que está en serie con el corchete, entonces va a ir a su ladito. Porque si fuera en par, si fuera O, ya tendría que bajar otra línea, ¿no es cierto? Pero dice I, entonces a su costadito tengo que dibujar. Este Q, fíjense, viene con O y con este paréntesis. Este O sí que es paralelo. Entonces, viene a continuación, pero aquí arriba está Q y está en paralelo con alguien de aquí abajo, pero aquí hay dos. ¿Ve? Entonces dibujaré así, ¿no? Y entonces vengo y este se une con este. ¿Ve? Y este sería Q, y este sería T, y este sería no P, ¿no es cierto? Y este, bueno, todo este circuito que hasta aquí hemos escrito, todito este, ¿cómo se los coloco? A ver, con ojitos, si van a hacer para que se los haga así, ya, ¿sí? Toda esta parte es esta parte. ¿Ve? Y ese circuito que está en rojo dice que está en serie con aquel, porque es I. Entonces le pongo en serie con no Q y ahí acaba, ¿no? Este sería el borne B, ¿no? De A a B. Ese sería su circuito asociado, fíjense. Más aún todavía aquí algo se puede ver, fíjense, que en este circuito, fíjense, en el corchete, está ocurriendo algo, no especial, pero fíjense, algo que podemos observar. Este Q viene con O y con O. Y como es asociativo, no necesariamente necesita paréntesis. Este de aquí, esta pequeña grafiquita de esta parte, de este costadito de que con verde, podríamos haberlo dibujado así, fíjense. Así, ese de aquí, todito esto que está aquí,
Porque se trata con el O, entonces puede haber sido este Q, P y no P. Puede ser, porque cuando les aparezca un circuito, no sé si en la práctica les he dado, les aparezca un tipo de circuito, es de esa manera, porque tiene el mismo conectivo, ¿ya? Listo. Entonces, a ver, ¿qué más? Un pequeño ejercicio y con eso acabamos, ¿ya? Un pequeño ejercicio. Relativamente muy pequeño. Con eso vamos a acabar nuestra clase de hoy, ¿ya? Entonces, a ver, chiquitito. Ya, dice así nuestro ejemplo. Dice, determine, dice, un circuito más simple. Fíjense, dice así. Determine, ¿cómo le colocamos? A ver. Determine un circuito más simple. Más simple. ¿De quién? Dicen, ¿no? De el siguiente circuito, ¿ya? Vamos a ver, nos inventamos aquí. ¿Ah? Bastante simple esta vez. La siguiente clase vamos a abordar esto y vamos a seguir con, ¿cómo se dice? La siguiente clase vamos a hacer algo más complicado, ¿ya? Digamos, este es B, este es A. A este le voy a colocar P, no Q, Q. Así, ¿ya? Entonces dice, ahí tienes un circuito, convertirlo a algo más simple te pide. Ah, ya, bueno, solución, digo, tengo ese circuito, entonces voy a primero escribir su proposición asociada. Primero, su proposición asociada. Punto. Entonces escribo. Entonces dice, estos están en paralelo, P, O, no Q. Pero a continuación está eso que dice que está en serie con aquello que está en paralelo, ¿no? Y ya está, esa es su proporción asociada. Y me dice, construye un circuito más simple. Ah, ya, entonces lo que yo voy a hacer es simplificar esto, ¿no? Entonces, digamos, esta es su proporción asociada. Entonces digo, simplificando, pues, ¿qué tendría? Que P es equivalente. Y aquí les hago recuerdo ya las propiedades que hemos estudiado, ¿no? Esas propiedades, álgebra de proporciones. Entonces yo digo, voy a aplicar una de ellas. ¿Y cuál es? ¿Ya alguien se acuerda? Aplicamos la distributividad, ¿no ven? Es como factorizar, les dije, ¿no ven? Vendrían, ¿no? Q y Q. Os digo, aquí he aplicado distributividad, ¿no ven? Y luego digo, a ver, entonces esto es P, O, pero ¿qué cosa es Q y no Q? O no Q y Q, ¿qué cosa es? ¿Alguien se acuerda? Ahí la última preguntita, ¿dónde está P y no P? ¿En qué ley, quiero decir? En la ley de la negación, ¿se observa? En la ley de la negación, observen, a ver, está la ley de P y no P, falso, dice, ¿no ve? Y en nuestro ejercicio dice Q y no Q, o al revés está aquí, ¿no ve? ¿Esto para nosotros qué cosa es? Falso, ¿no ve? Entonces, aquí dice P o falso, y entonces, ¿qué es P o falso? Pues nuevamente, ¿se acuerdan de las reglitas? P o falso es P, ¿no? Entonces, y aquí decimos, hemos aplicado identidad, y aquí identidad, ¿no ven? O ley de negación. Bueno, ya está, esa es. Entonces, ¿cuál será nuestra respuesta? Porque dice, encuentro o determina un circuito más simple. Ah, muy fácil, ¿no? Por tanto, aquí se los digo, por tanto, ese circuito que me están pidiendo, aquí el grandote, entonces no es más que esto. ¿Lo ven? Entonces, eso quiere decir que nuestro circuito se ha restringido a esa pequeña gráfica, ¿no? Lo de allá arriba, por ejemplo, que estaba un poco más largo, ahora resulta ser ese más pequeñito, ¿no? Y entonces decimos, ya está solucionado, ¿no?